Usted en su Biblia léalo para que vea que está igual, ¿verdad? Mateo capítulo 7 del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Muy bien. Fíjese que he meditado mucho en esta porción y he leído varios comentarios, como siempre, ¿verdad? He oído un par de conferencias y está bien, ¿verdad? Pero yo no me conformo con lo que oigo y con lo que leo. Y es un pasaje bien profundo, ¿verdad? Son palabras textuales de Cristo Jesús. Y normalmente los comentaristas atacan a los falsos maestros, y está bien, ¿verdad? Ahí dice, por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver cuáles son esos frutos. Son bien sencillos. Pero yo leyendo este pasaje, y igual, la aplicación primaria es para los falsos maestros. Pero la Biblia tiene una sola interpretación. Habla de falsos maestros, pero tiene varias aplicaciones. Se les aplica primariamente a los falsos maestros, pero ¿y ustedes como creyentes qué? Dijo Cristo, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cómo se le puede aplicar eso a un creyente? Yo le pregunto, usted en su mente contéstese. ¿Es usted un árbol bueno o malo? ¿El fruto que usted da es bueno o es malo? Si alguien preguntase, ¿y cuál es el fruto que debería dar un creyente? Los creyentes tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo produce, él produce algunas virtudes cristianas, como el amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Yo considero que Cristo acá está hablando de los fariseos, ¿verdad? Que esa era la religión única en ese momento. Está hablando del judaísmo. Y ellos eran los falsos profetas. Aquellos que tenían un negocio en el templo, ¿se recuerda, verdad? Cuando Cristo entra al templo con el látigo. Entonces, esos, primariamente, esos eran los falsos profetas, que habían hecho un negocio de cómo acercarse a Dios. ¿Usted conoce alguna iglesia, algún pastor donde hacen muchos negocios? Entonces, por sus frutos los conoceréis. Entonces, estos individuos, fíjense bien, guardaos de los falsos profetas. Cristo, ¿y cómo son estos falsos profetas? Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Parecen muy espirituales. Hablan bien suavecito. Dios le bendiga, hermano. Le bendiga, varón de Dios. Siervo. ¿Verdad? Parecen piadosos. Parecen piadosos. Pero no, dijo más Cristo. Pero por dentro son lobos rapaces.
¿Y qué es la rapacidad? ¿Qué es ser rapaz? Alguien interesado solo en dinero o en arrebatar, en violentar. Entonces dice Cristo, por sus frutos los conoceréis. Yo no sé si usted al oír un sermón en televisión o en internet distingue a un falso maestro, distingue su doctrina, si es falsa o verdadera. Todo creyente debería, ¿verdad? Todo creyente debería. Así que no todo lo que sale en internet, que lo dice un cristiano o una cristiana, es correcto. Aunque los falsos maestros dicen algunas cosas correctas, ¿verdad? Muy bien. Entonces después dice Cristo, dice, así dice él, todo buen árbol da buenos frutos. Y eso es aplicable a los creyentes. ¿Qué tipo de frutos usted da diariamente? Aquí en la iglesia normalmente damos frutos correctos, ¿verdad? Porque estamos en la iglesia. Bueno, pero en la tarde, ¿qué tipo de frutos usted va a dar? Nada más así, al suave. ¿Dónde va a estar dando fruto usted en la tarde? Jóvenes. Espero que usted algún día no se canse de la iglesia, de su iglesia local, del evangelio, de la vida cristiana. Servidores. Ojalá que usted nunca se canse de servir al Señor. Como mucha gente que tiene las iglesias que se jubila y ya no quiere servir. Ya sirvieron, ya. Bueno, algunos están cansados, ¿verdad, hermana Katy? Y llenos de vida, pues. Ay, hermana Katy, este mes quiero descanso, hermana Katy. No, vamos a licuarlos y hacer las hamburguesas. No, es broma. Es broma. Pero nada más es una advertencia. Es una advertencia. Nunca se canse de servirle al Señor. Nunca se canse de congregarse. Nunca se canse de leer las Escrituras. Bien, tengo que avanzar. Yo traigo otra versión por si algunos nos cuesta entender la Biblia. Así que para ellos traje una versión más amable, ¿verdad? Y dice así: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. ¿Verdad que se siente la diferencia, verdad? Cuídese de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero son lobos feroces. Versículo 16. Pues identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Cristo está afirmando acá, puedes identificarlos por su fruto. Puedes, ¿verdad? Con un mínimo conocimiento. Para identificarlo. Es decir, por la manera en qué. ¿En qué? Exacto. Entonces yo me pregunto, ¿por qué gente tan buena está en iglesias tan malas? Se enamoran de la iglesia, se enamoran de su ministerio, pero no se enamoran de Cristo, fíjense. Es que ahí son don fulano. Estate quieto, Francisco. Vos estás hiperactivo, vos estás casado de servir, vos estás hiperactivo por servir, ¿verdad? Vos querés imponer manos y orar por los hermanos, ¿no?
Pones nerviosa a la hermana allá atrás, mira, ve. Entonces, esta versión es bien amigable. Versículo 17. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. No sé si voy a llegar hasta ahí este día, ¿verdad? Pero quiero decir una cosa. Esto, hermano, el versículo 19, si lo aplicamos a un incrédulo, ¿qué significa? Infierno. Infierno. Como a los falsos maestros que estaban haciendo un negocio en el templo. Pero si un creyente no es árbol bueno y no da frutos buenos, ¿de qué está hablando, hermano? De disciplina. De disciplina. Dios al que ama disciplina o lo azota o lo reprende. Porque, mi hermano, la mayoría de creyentes creen que pueden vivir como les da la gana. Son árboles sin fruto, bueno. Y usted los ve todos endeudados, jóvenes que están tristes, frustrados, deprimidos. Busquen de Dios, hombre. Sí, hombre. La hermana me está ayudando a predicar. Ella dice las palabras fuertes que no quiero decir. Mire, arrepiéntanse, hombre, cambien su forma de vivir. A eso se refiere el pasaje. Mire, y es por su salud. Es por su salud, tanto física como espiritual, como financiera. Usted oye ahí de hermanos endeudados que no paguen de deudas, hermano. Ah, ¿y cómo es eso, pues? No dice la Biblia que no hay ni un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, corrijamos el camino para no estar siendo disciplinados. Disciplinados. No es el punto, pero por si no llego por ahí. 20. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Se da cuenta? El 20 es la nueva traducción viviente. El 20, el último. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. A mí no me cuesta identificar los árboles buenos de los malos. Todo el tiempo, todos los pastores conocemos las ovejas y podemos identificar los árboles buenos por sus frutos. Y en las iglesias, la mayoría de personas, lamentablemente, sus frutos no son buenos. Apenas dan una florcita el día domingo, apenitas. Pero si tienen algo importante que hacer, no se congrega. No se congrega. Es que esto que va a hacer, hermano Will, es bien importante. Está bien, está bien. Por eso es que aquí le insistimos, la vida eterna es por la fe sola en Cristo. Él es perfecto, nosotros somos los imperfectos. Él es espiritual, nosotros somos los carnales. Él vivió conforme a la voluntad de Dios. A nosotros no nos gusta vivir conforme a la voluntad de Dios. Él fue dependiente de Dios. A nosotros nos gusta vivir independientemente de Dios. Hacer lo que nos da la gana. Entonces, ¿se da cuenta? Para mí el problema, y no me importan los falsos maestros. Yo conozco muchos de San Miguel. Hace poco vi a un ex maestro mío de seminario, un vago, pastor graduado, pastor ordenado, tuvo pastoreando una iglesia grande en San Miguel, ¿me entiendes?
Ahí anda como que vago. Como le digo, hey, y si esta gente con conocimiento se cansa, ¿qué de los hermanitos en las iglesias? Tenga cuidado con ese cansancio espiritual. Ay, usted se despierta hoy, ay, domingo de la iglesia. Y mañana, o lunes, voy a hacer pisto. No, así somos. Todo está más caro y se va a poner más caro. Ya le subieron al salario mínimo, entonces todo va a subir. ¿Verdad? Todo. Ya, pero es otro tema para otro día. Muy bien, vamos al versículo 15, despacito. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ya o menos les expliqué eso. Entonces, tengan cuidado de los falsos predicadores. Y hay muchos. La mayoría son falsos predicadores, son individuos que han sido llamados al pastorado, nunca han estudiado en un seminario, e inventan sus doctrinas que suenan bonito, ¿verdad? Y a la gente le gusta. Siempre diezme. Por cada dólar que usted dé, Dios le va a dar 4. No es cierto. No es cierto. Pero bueno. Se disfrazan de una aparente piedad. Sí. Y a veces algunos hasta se ponen traje para verse más, con mayor seriedad. A mí el tesorero me va a dar un saco para el otro mes, pero de yute, ¿verdad? Eso es lo que... Bueno. Los falsos profetas se refiere a aquella que por su falsa interpretación de la ley extraviaban a Israel de la verdad. También se puede aplicar a falsos creyentes. Ya le expliqué eso más o menos, pero es un punto importante. Los falsos profetas se refiere a aquellos que por su falsa interpretación de la ley o de la Biblia, ¿verdad?, extravían a Israel, al pueblo de Israel, o a la congregación de la verdad. También se puede aplicar a falsos creyentes. ¿Hay falsos creyentes en la iglesia? Sí, ya vamos a ver. Sí, ya vamos a ver. Entonces, hermano, aquí lo he dicho en este púlpito varias veces, muchos falsos maestros no es que sean malos o quieran dañar a la congregación, no, son ignorantes. Son ignorantes de las escrituras, son jóvenes, son carismáticos, tienen buena oratoria, y ellos, algunos son aún profesionales, o son oligarcas, o gente adinerada, y ellos creen que por eso pueden ser pastores. Me recuerdo al rey Saúl, que pensó, como yo soy el rey, ¿verdad? Y Samuel no viene, voy a ofrecer sacrificio. Ese día lo descalificó Dios. Entonces mucha gente cree, no, yo soy profesional. La gente que llega a la iglesia es gente humilde. Con un salmito, con un bla, 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 lo voy a entretener. Y eso hacen. Se les nota que no preparan ni mensaje. Nunca están leyendo, nunca están inventando. O se ponen a cantar una alabanza. Porque no tienen mensaje, ¿verdad? Entonces, querido, ¿qué significa la palabra rapacidad? La señal distintiva mayor de los falsos maestros es, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué significa la palabra rapacidad? Significa pillaje, saqueo, robo, extorsión, relacionado con harpazo, arrebatar, llevarse por la fuerza, saquear y harpagmos. Se traduce robo, rapacidad, rapiña, despojo. En español, los falsos maestros son codiciosos de ganancias deshonestas. Están en el pastorado por dinero. Es el principal objetivo de ellos. Hay otros dos, vamos a verlos más adelante. Pero ese es el más visible, ¿verdad? El más visible.
todo el tiempo están pidiendo en la iglesia dinero porque el dinero cuando no se lo roban alcanza. Sí, es cierto. Vea, el dinero cuando no se lo roban alcanza para todo. Entonces, querido hermano, el lobo es el enemigo natural de la oveja. Pero la oveja no sabe. El lobo es el enemigo natural de la oveja. A los lobos les gusta comer ovejas indefensas, mansas, que ahí están en una silla a esta hora. Aleluya, el siervo de Dios, ¿verdad? Pero como la ovejita también es ignorante, ¿me entiendes? Cree que todo lo que dice el lobo es cierto. Ese es el problema. La ovejita tiene 5 años en la iglesia, hermano, y no sabe dónde queda el libro de Jericó, fíjese. Terrible, hermano. Entonces esa ovejita se va a tragar todo lo que el lobito diga en el púlpito, porque ha sido una oveja negligente. O se metió a servir y anda en esto y en las vigilias y en esto otro. Él anda feliz porque está trabajando en la obra de Dios. No, hermano. Yo estuve en una iglesia sumamente activista. Hoy mucha de esta gente activista está cansada. Ya estamos viejos, ¿me entienden? Cansados. Y ni quieren oír la palabra en mi iglesia. Les da escozor. Yo no los veo ni les pregunto si están congregando porque casi parecen piltrafas, pues. No, gente cansada. Por eso les digo, jóvenes, cuide su vida espiritual. No se vaya a cansar. No se vaya mucho de vacaciones. No. Hágalo suave. Bueno, y si puede pagárselas también, ¿verdad? Fíjense, permitidme. Lobos se le llamaba a los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Si usted algún día lee su Biblia completamente, usted se da cuenta que de Deuteronomio, Moisés profeta, empieza a hablar de los falsos profetas, falsos líderes, falsos sacerdotes, y Pablo sigue con lo mismo, y Pedro con lo mismo, y Juan le llama anticristos, porque esos individuos están en contra de Cristo, extraviando a la gente. Entonces, hermano, es un tema donde hay muchísimo material. Mira, a mí me costó seleccionar los versículos que traigo aquí. Dejé unos montón afuera. Me tomó mucho tiempo seleccionar qué le puede servir a usted, no lo que está en la Biblia. ¿Qué le puede servir a usted como creyente de esta iglesia? Entonces vemos un ejemplo de estos lobos en el Antiguo Testamento. El libro de Ezequiel 22-27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que destrozan la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Los lobos, ganancias injustas. Déjenme advertirle que en el Antiguo Testamento esta palabra príncipes puede referirse a los gobernantes o a los líderes espirituales. Y en todas las épocas esto es una verdad. Póngale coco. ¿Ya? Destrozan a las personas. Derraman sangre. Aunque no sea inocente el individuo, pero no deberían de mandarlo al otro mundo. Pero fíjense bien, también Sofonías 3:3 nos habla de este tema. Solo 2 ejemplos nada más del Antiguo Testamento, no son muchos. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso por la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley.
Príncipes, gobernantes o líderes religiosos, los jueces, los encargados de impartir justicia. ¿Cómo eran? Lobos que no dejaban un hueso para el día siguiente. Hasta los huesos trituraban. Y sus profetas livianos, predicando cosas light. Tú eres un campeón. Dios te va a bendecir. Estamos en el año de la prosperidad. A la gente le gusta eso. Le gusta. Entonces, profetas. Entonces, ¿entiendes? Los lobos no es que sean groseros para hablar. No, te endulzan el oído. Te hacen sentir bien. Salís contento del culto. Así, este es mi año. Estamos a mitad de año y en diciembre Dios me va a dar una gran bendición económica. El pastor lo dijo. Sí, hermano. Los pastores sabemos lo que la gente quiere oír, ¿verdad? Que a final de este mes de junio todos vamos a estar sanos. Está bien que no me crean. No, vamos envejeciendo y el curso natural del cuerpo es que se va desgastando, ¿verdad? Y vamos enfermando y eventualmente vamos a morir. ¿Me entienden? ¿Verdad? Pero ellos predican sanidad y prosperidad para todo el pueblo de Dios. Y se basan abusivamente en textos del Antiguo Testamento, donde Dios habla del pueblo de Israel, ¿me entiende? Ya en el reino milenial, donde todo sí realmente va a ser un tiempo maravilloso para los creyentes. Así que, hermanos, tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Otra vez el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí estamos, para que no lo olvide, yo lo repito, no se preocupe. Tengan mucho cuidado de los falsos profetas. Son unos hipócritas que traen un disfraz. Ajá. Tienen un disfraz muy elegante, pero realmente son personas codiciosas. Ese es el signo. El signo de ellos es el dólar. Personas que solo les interesa el dinero. En la Biblia, además de falsos predicadores, hay falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos testigos y falsos cristos. ¿Qué les dije? No me interesan mucho los falsos maestros. Es su responsabilidad identificarlos. Pero las escrituras, además de falsos predicadores, habla de falsos hermanos. Y eso a mí me preocupa, que en esta iglesia haya falsos hermanos, tanto como los que están como los que no han venido. No me interesa. Que los hay. Hermano, si hubo un Judas que por 3 años y medio vio a Cristo hacer milagros, si hubo un Judas que también él hizo milagros cuando fueron enviados los 12 a sanar, y este tipo se perdió, hermano, por la dureza de su corazón. Que de nosotros, hermano, que somos creyentes bien débiles espiritualmente, que un problemita matrimonial, un problemita familiar, ya nos derrumba y nos dan ganas de llorar. Alguien les pone ahí en internet, generación de cristal. Mire, cristal. A mí me están pagando por hacerle la promoción. Sí, hermano. Al falso predicador no le preocupa si al falso hermano que esté llena la iglesia y que sea una ofrenda muy sustanciosa. Eso es lo importante para él. Se lo digo, yo fui un pastor tradicional 8 años, hermano. ¿Sabe cómo piensa un pastor tradicional?
Él todos los días de su vida anda pensando cómo va a crecer la iglesia. Yo lo fui. Trabajamos como locos 8 años, unos 6 años en grupos familiares. Andaba yo para arriba y para abajo, ¿me entiendes? Cuando yo vi que esta gente se estaba cansando, como lo vi en la iglesia anterior, dije, no, suspendamos esto. Habían líderes que tenían 3, 4 células. Hoy en día no están aquí, ni se congregan, hermano, ni se congregan. Trabajaron tanto que se cansaron. Y allá andan por la vida arrastrando los pies. Cansados. Entonces, por eso le digo, esto es serio, hermano. O sea, la vida cristiana, de acuerdo a la voluntad de Dios, es seria. Esto no es un cultito de entretenimiento. No. Entonces, en la Biblia, además hay falsos hermanos, falsos apóstoles, usted lo sabe, falsos maestros, falsos testigos y falsos cristos. Vamos a ver rapidito, por lo menos un versículo de cada uno de esos aspectos. Y el que más me interesa a mí es de los falsos hermanos. 2 Corintios 11:26. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo a los hermanitos en Corinto, que ellos estaban más empilados en hablar en lengua. Y tenían una barbaridad de pecados personales ahí, terribles, pero no, ellos hablaban en lengua. O sea, ¿se da cuenta? El falso maestro y el falso creyente le gusta que lo vean, exhibirse, para que la gente diga, oh, qué siervo, qué servidor. Por eso, en las iglesias tradicionales consideran a los servidores como ungidos de Jehová, sumamente salvos. Como me dijo un muchacho en una predicación, ¿verdad? Yo estaba predicando y estaba predicando en la fiesta roja de una joven que la mamá aquí se congregó y me dijo, vaya usted a predicar. Voy con gusto, predico el evangelio. Y me dice el líder de los jóvenes de él, hermano, porque en la primera vez estaban todos los servidores, lindo hermano, lindo. Y yo predicando el evangelio, ¿me entiendes? Y me dice el líder de ellos, hermano, sí, estos son servidores. Y si son servidores de una iglesia donde no se predica el evangelio claramente. Entonces, ellos asumen que como son servidores, ¿verdad? Son salvos. Nada que ver. Falsos hermanos. Y Pablo en Gálatas también nos avisa de eso. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud. Interesante, ¿verdad? Los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar a ver si ellos guardaban el sábado. Nada que ver, eran creyentes de la gracia, ¿verdad? Entonces, hermano, hay falsos hermanos, por supuesto que los hay, ¿verdad? Los creyentes son aquellos que han puesto la fe sola en Cristo solamente, ¿verdad? Y tienen el Espíritu Santo. Esos son creyentes legítimos, aunque no sirvan en la iglesia, pero han nacido de nuevo, ¿ya? Si han puesto la esperanza, la fe y la confianza en Cristo solamente para su salvación. Entonces, eso es lo que nos dicen en las iglesias tradicionales. No, dicen bautizate, y si te bautizas, sí vas a poder servir, ¿verdad? Y ya lo ven sirviendo, yo con uniforme, este sí es creyente, tenga alabanza.
Y canta bien bonito. Bien, vamos ahorita a ver los falsos apóstoles. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, falsos apóstoles. Usted los ve por ahí en televisión, algunos son famosos, hay que traigo una fotografía de algunos de ellos, etcétera. Entonces, no hay mucho que hablar en esto. No se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Entonces, así también sus ministros. ¿De quién son ministros estos apóstoles falsos? Lo dice Pablo, no lo digo yo, ¿verdad? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Así que es serio, hermano. Es serio meterse al pastorado por dinero. Es serio. Mejor renuncie, siéntese en una silla y ponga la fe en Cristo y sálvese primero. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Sí. Pero nos advierte que así como hubieron falsos profetas en el Antiguo Testamento, habrán también falsos maestros, comenzamos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Oye, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es una herejía típica, hermano? Una que se inventó Arrio. Arrio era un cura católico. De repente se sintió iluminado y dijo, Cristo no fue Dios. Llegó un hombre común y corriente. ¿Conoce usted iglesias donde creen que Cristo no es Dios? Como le dije, algunos no lo saben, no lo predican porque son ignorantes. Y esa es una doctrina cardinal. La deidad de Cristo Jesús es sumamente importante y en esta idea que la recalcamos. Y en la página de esa lo recalcamos también. Ahí está en la página de esa. Sí, visite Facebook, visítenos ahí. El hermano Gabriel puso ahí una imagen con muchos versículos y muchas frases de la deidad de Cristo. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros le hemos dado información, yo por años, 18 años dándole información de la gracia de Dios y todavía algunos creen que es libertinaje. Yo estoy bajo la gracia, puedo vivir como me dé la gana. No, esa es una herejía destructora que te has inventado. Terrible, hermano, terrible. Entonces los falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Cuando dicen negarán, no es que no dicen Cristo no existe, no hay Cristo en sus predicaciones, hermano. Hablan solamente de que tiene que estar optimista, que Dios le va a dar un nuevo trabajo, una nueva esposa, un nuevo carro, ¿verdad? Y inyectan optimismo en las iglesias. Enseñanzas destructoras, ¿verdad? Entonces, niegan a Cristo. No hay Cristo en su conferencia, no hay sangre, no hay redención, no hay salvación, y la gente sale muy animada, ¿verdad? Y cantaron una hora, y levantaron las manos, y oraron, ¿verdad? Y descargaron todo su estrés, y salen livianitos. Esta iglesia es poderosa. Y de doctrina que aprendiste, que este año es mi año de la prosperidad.
Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Se acuerda de los que muchos iban a entrar por la puerta estrecha y muchos iban a caminar por el camino ancho? Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Versículo 3, se lo voy a traducir en buen español. Y por el interés, por el dinero, ¿me entiendes? Van a hablar con palabras fingidas. Y por avaricia harán mercadería. Esos individuos ven a la gente como clientes, como ofrendadores, como diezmadores. Así lo ven, hermano, como mercadería. Mire, a mí me han puesto quejas. Fíjese, hermano, que al lugar donde yo voy, 3 o 4 veces piden ofrenda. Y piden ofrenda en el bus también. Y si no llegan a lo que va a pagar el bus, pasan otra vez pidiendo ofrenda. ¿Y qué les voy a decir yo, hermano, a la gente? ¿Qué les puedo decir? Sí, ante sus ojos, pues, está la avaricia. Está que ellos están haciendo mercadería. Y no lo ven. Y no lo ven. Como le digo, insisto, todo el tiempo han jugado a iglesita, nunca han leído la Biblia y son unos ignorantes. También ellos. Bah. Usted ya tiene años en la iglesia, ¿verdad? Y a veces a los pastores nos acusan, usted no tiene amor para las personas, como dicen nombres en el púlpito. Así que hoy no lo voy a, ahí están las fotografías. El hermano Ian los va a identificar. Adelante, hermano Ian. Ahí está Messi. No, ninguno de esos cheros tuyos. Ninguno. No, hombre. Mira, uno es Chapingo, uno es Catracho, hay un Tico, hay un argentino, che. Este maestro como que es de República Dominicana o Puerto Rico, no sé, ahí me corrige. Y este es gringo. Me recuerdo uno de los mejores maestros que yo tuve, era un tocayo mío, Wilfredo Vega. Pero no este bandido, ¿verdad? Este Vega, bandido, no otro. Que él estuvo de pastor en Canadá, Wilfredo, y él nos contaba que en Canadá él pastoreaba una iglesia grande, muchas razas, ¿verdad? Y algunos individuos, varios, llegaban, se sentaban y se ponían a fumar en el culto. Ese era el evangelio que habían aprendido del pastor anterior, ¿entiendes? Súper liberales. Y recuerdo que hace años, por supuesto, yo le pregunté por ese gringo que está ahí. Porque, hermano, yo estaba nuevo en el evangelio, yo lo oía, una vez alguien me prestó un libro de él, solo leí la primera página. El tipo entra en un cuarto oscuro y de repente se le aparece el Espíritu Santo en una luz brillante. ¡Pam! Cerra el libro. Es el Señor. Yo le pregunté a mi maestro, no había internet, ¿me entiendes? Toda la gente era muy cuidadosa para hablar. Maestro Will, ¿qué opina usted de ese señor? Es un falso maestro, ¿no? Pero la gente teme hablar de eso porque lo señalan a uno como que no tiene amor. ¿Va a ir a identificarlos, Irra? No. ¿Cómo que cree? No. ¿Cree? ¿Sabe o no sabe? Aquella persona que conectaba bastante heavily cambiaba la catanga. Pero con cheros tuyos, a todos los conocen. Cheros de estos, ¿no?
Mal donado. Mal. Así. Entonces, son famosos, hermano. Ahí los ve usted en televisión. Algunos ya han pasado de moda, pero son famosos. Hay un video en YouTube donde están las 12 mansiones millonarias de pastores famosos. Véanlo. Hay un individuo que tiene un avión privado. Llega a una cadena de televisión a entrevistarlo y le dice que por qué tiene un avión privado. No, es que para llegar más rápido y además Dios me lo dio. Dice, no. Falso maestro. ¿Verdad? Pero bueno, ya le dije, no me interesan mucho los falsos maestros, me interesa a ustedes. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que hay mucho predicador, como no ha llamado, como quiere vivir del dinero, él no predica el evangelio claramente y su mensaje es bien light, bien suave, muy agradable, con un par de chistes, 2 anécdotas muy hermosas y algún ejemplo bíblico. Dice Judas, ¿verdad?, que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Puede ser disciplina, puede ser condenación eterna. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Apartemos a los maestros falsos. ¿Hay creyentes que convierten la gracia de Dios en libertinaje? Sí. Eso es lo que me preocupa. Y claro, si lo dice un falso maestro famoso, ¿verdad?, la gente vive light, haciendo lo que le da la gana. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No es que dicen Dios no existe, no. Solo hay motivación, solo hay apártese del pecado, busque la iglesia, ore, ayune. O sea, y todo enfocado en el ser humano. Y muchas de sus frases comienzan con yo. Cuando yo fui a tal país, cuando yo estuve en la universidad, cuando yo me casé, cuando mi hija nació, yo. Entonces, el tema principal, eso se llama humanismo, hermano. El tema principal de la predicación es el individuo que está predicando. Niegan a Dios, niegan a Cristo. Falsos testigos. ¿Por eso tengo algún falso testigo? Mira, ahí estaban unos cuando yo vine. Yo siempre que los veo, estas horas me regañan, fíjate. Porque cuando yo los veo, siempre les digo, Pablo, después, hey, caminen pues. Porque ahí estaban a la vuelta bajo un palito, como que eran pollitos todos, miren, bajo la sombra del árbol. ¿Ah? Como ellos los obligan a salir a predicar el domingo en la mañana, ellos tienen su culto en la tarde. Entonces, ahí estaban todos como que eran pollitos debajo del palo. Falsos testigos, hermano. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo hallaron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, finalmente llegaron 2 testigos falsos. El pasaje habla de los testigos falsos que acusaron a Cristo Jesús, ¿verdad? Tomaron su testimonio como correcto y lo crucificaron. Para terminar, veamos, Cristo nos advirtió de los falsos cristos. Así que, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible,
engañarán incluso a los elegidos. El contexto de este pasaje es tribulacionario, ¿verdad? Habla del futuro, pero es una realidad en nuestros días, ¿verdad? Que los pastores más famosos son de las iglesias grandes, ¿verdad? Y la gente busca esos lugares porque hay bastante gente. Bien, no me interesa mucho, me gusta esa imagen, muy ilustrativa, y a esta hora hay muchos lobos detrás de los púlpitos haciendo cuentas. Hoy cayó buena ofrenda, está lleno el local, y aquí yo, 725 quizás cayeron, ¿verdad? Acá para la ¿me entiendes? Y cuando ven el auditorio lleno, se emocionan y gritan más porque están contentos porque hubo más dinero. Muy bien, vamos al versículo 16 rapidito. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El versículo es para usted, es para nosotros, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Cristo cambia el discurso, ya digo que son falsos profetas, ahora creyentes de la Jerusalén, por sus frutos los conoceréis. ¿Alguna vez usted se va a sentir tentado de cambiarse de iglesia? ¿O se cambia de colonia? ¿O alguien aquí le hace algún daño y se va? Por sus frutos los va a conocer, ¿verdad? Es lamentable, ¿verdad?, que una persona que ha entendido el evangelio, que se ha salvado, vaya a una iglesia legalista. Los hay. ¿Con qué intención van ahí? Solo ellos saben. Entonces, es su responsabilidad. Por sus frutos tiene que conocerlos. ¿Cuáles frutos el creyente debe conocer? ¿Cuáles frutos debe conocer? ¿Bautista, pente, independiente o secta? Fíjate, tengo poco tiempo, que me quiere tomar más tiempo en esto. Bueno, las iglesias yo las divido en bautistas, son las que más o menos son sanas. Las pentecostales, ¿verdad?, son muy alegres, ellos creen que algunas cosas muy raras, ¿verdad? Pero tienen algo, que están definidos en su doctrina. La mayoría de las iglesias pente creen que la salvación se pierde, ¿verdad? Así se lo digo. Es más, mi tesis de graduación trató sobre falsos grupos hace muchos años. Pero como le digo, ellos ya están definidos, tienen hasta su cuadro doctrinal. Aunque fíjense que yo veo a un individuo pente toda la semana. Es un tipo muy inteligente, muy educado, es pente, pero no, él predica la salvación por gracia. Aunque no predica el evangelio claramente, pero sí insiste en que el individuo, si ha creído en Cristo, es salvo. Es una de las iglesias pente más grandes del Salvador. Pues claro, va, como una iglesia grande, fuerte, con mucho dinero, si los jefes lo sacan, los jefes pierden. Porque las iglesias pente, ¿verdad?, insisten mucho en el diezmo, y cada pastor de esa denominación, del diezmo que reciben ellos, del diezmo de los diezmos, se lo mandan a la cúpula. Por este individuo, ¿verdad?, es uno de los pastores más famosos en Salvador de iglesia pente, no lo toca. El tipo tiene bastante gente, y gente muy educada. Ese es otro tema que vamos a ver. Pero el punto es este, mire, las iglesias independientes, que no son ni bautistas, no son ni pentecostales, ¿verdad? Estos son peligrosos, porque se pueden inventar su propia doctrina fácilmente. Es más, si nunca han estudiado seriamente las lecturas, en cualquier momentito compran un libro por ahí y les gusta alguna cosita, ¡pum!, la aplican a la iglesia.
¿verdad? Son iglesias, esta iglesia es independiente. No hay nadie que nos esté dirigiendo o pidiendo cuentas. Pero el peligro es ese, que ellos pueden inventar su propia doctrina. Y las sectas son los grupos conocidos, ¿verdad? Los gringos que andan ahí predicando, o ese grupito de gente que anda vendiendo revistas, pues hoy las regalan las revistas, etc. Pero bueno, no me interesa mucho. ¿Buscan la gloria de Dios? Ajá. ¿Ese predicador busca la gloria de Dios? Buscan su propia gloria y fama y ¿ah? y dos F más. ¿No? Sí, y los demás, cabal. Esos falsos maestros buscan fama, finanzas y faldas. Esos son los dos jefes más. Fama, finanzas y faldas. Y ahí están, ¿verdad? Predicando, y la gente, aleluya, aleluya. Y la gente lo sabe, ¿verdad? Lo sabe, pero no les importa. ¿Aman su ministerio y a Jesucristo? ¿Predican por un salario o comodidad? Muchos predican por un salario. Ya subió el salario mínimo, tesorero. Ya subió el salario. ¿Y yo? ¿Cuáles son los frutos de un anciano? No, ya me dijo la espada que tengo que pagarle por predicar aquí, fíjate. Ahí hacemos un recibo, después te pago después del culto. ¿Cuáles son los frutos bíblicos de un predicador, de un pastor, de un anciano, de un obispo? En la Biblia, hermano. Pero no hay de perderse. Vamos a verlo. Pablo se lo dijo a Timoteo. Ya están los requisitos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No es un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No un neófito, no un novato, no alguien que no se haya expuesto a la enseñanza por un maestro bíblico. Y mi hermano, es que hay tantas anécdotas que yo conozco de gente que se ha metido a pastorear por negocio, abren la iglesia, empiezan a hacerle préstamos a los hermanos o a ofrecer productos. Mire, hermano, a esa gente que dañan, no, ¿cómo cree usted que van a querer ir después a una iglesia? Hubo no, fíjate, esto me da pena, porque hubo un abogado muy famoso en San Miguel, creció en una iglesia. Una vez se le ocurrió la brillante idea de buscar un pastor. Él un tipo tiene mucho dinero. Tiene el local, compró las sillas, el púlpito, y le dijo a uno de mis ex maestros de seminario, que venía a San Salvador: usted va a ser el pastor y yo voy a recoger las ofrendas. Mi ex maestro de seminario aceptó eso. Ser pastor de esa iglesia, el Señor se encargaba del dinero y el de predicar. Y tenía un salario. No funcionó el invento. El dueño de la iglesia quería más.
aunque él tiene mucho dinero y propiedades, pero quería más efectivo de su invento. Para que se dé cuenta cómo la gente es de perversa y quiere hacer negocio con la palabra de Dios. Entonces, hay muchos neófitos, hermanos. Mucha gente novata, ¿me entiendes? Que no sabe ni las doctrinas básicas de la fe. Pero bueno, que, hermano, antes de que se me olvide, estos requisitos son para todo pastor. Y solo para los pastores. También para cada creyente. Porque si aquí dice que el pastor tiene que ser marido de una sola mujer, pues los creyentes pueden tener más de una mujer, pues. ¿Verdad que no? Obvio. Entonces, los requisitos también son para los creyentes. Y, hermano, irreprensible. Que, esta es una palabra difícil, hermano. Que lo que digan otras personas de ti no sea cierto. Porque la gente siempre va a hablar. El fulano es así, fulano es así, etc. Entonces, y de ahí de esto se desprenden todas las demás. Marido de una sola mujer. Usted conoce pastores. Han tenido una novia. Hasta las han embarazado. Pero ¿qué hacen después ellos? Llegan a la iglesia un domingo, ponen cara de piedad. Hermanos, les pido perdón. Fallé. ¿Me perdonan ustedes para seguir siendo pastor de esta iglesia? Sí. Muchas gracias, hermano. Los amo en el amor del Señor. Y siguen pastoreando. Esos requisitos no los inventé yo. ¿Por qué no renuncia? Se aparta. Porque hermano, y el pastor que se quede todo el tiempo, ese individuo va a dar el rótulo de adúltero en la frente. Entonces la gente no lo va a tomar en serio. ¿Por qué no renuncian mejor? Se aparta de la iglesia, se queda ahí, se va a otra parte, y después de un par de años que pastoree en otra parte. No ahí donde la gente quedó dañada. Pero no, hermano, no ocurre eso. Marido de la mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Que pueda enseñar. ¿Verdad? No dado al vino, ni a la cerveza, ni al tequila, ni al chaparro, ni a la cola, porque es malo para el estómago. No dado al vino, no busca pleito, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahí está. Ahí descalifica a cualquier falso maestro. Y déjenme. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Regáleme 5 minutos, chef. Ya nos vamos. Se puede identificar a un falso maestro por medio de su relación con el dinero, por su enseñanza sana, cristocéntrica y bíblica. Ahí está. Por su enseñanza sana, ya vamos a ver qué es la sana doctrina. Porque si usted se fija, muchos predicadores usan el término doctrina sana en internet cuando predican. Vamos a ver qué es eso. Enseñanza sana cristocéntrica. Mire, hermano, esta palabra antes se usaba mucho, ¿verdad? Es decir, que Cristo sea el centro de la predicación, pero hoy no ocurre. Bíblica. Por su manera de vivir la vida cristiana. Un limonero no va a producir ciruelas. ¿Qué es la sana doctrina? Ajá. Entonces, hermano, el falso maestro se conoce por cómo vive la vida cristiana. Un limonero obviamente no da ciruelas. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina se refiere a la enseñanza correcta, bíblica y fiel de las verdades contenidas en las Escrituras.
Entonces se da cuenta la necesidad de que los creyentes sepan Biblia. Por lo tanto, la sana doctrina es aquella enseñanza que es espiritualmente saludable, libre de errores y alineada con la revelación de Dios en las Escrituras. Es una doctrina saludable, ¿verdad? Usted, se ha leído los evangelios, usted lee ahí que Cristo obligó a alguien a hacer algo o lo persuadió maliciosamente para que la gente hiciera algo. No. Y en muchas iglesias manipulan a la gente para que dé dinero o le meten miedo que si no se congrega va a perder la salvación, etcétera, etcétera. Manipulación, hermano. La sana doctrina no manipula. Que pueden tildarnos de libertino, esa es otra. O sea, a mí me van a tildar de libertino porque no soy legalista. Aquí les digo, la salvación, la vida eterna es por la fe sola, sin agregarle nada más. Algunos dirán, no estarán de acuerdo. No estarán de acuerdo, pero no me importa, no me interesa. Características de la sana doctrina. La sana doctrina está basada en toda la Escritura. Tiene que conocer a la persona. La sana doctrina exalta a Cristo como el centro de la fe. Ya lo dije. La sana doctrina enseña la salvación por gracia mediante la fe. Y ahí está. O sea, hermano, ¿verdad que para usted no es difícil entender ese versículo? No por obras para que nadie se gloríe. Pero dicen, después de la fe en Cristo y bautizarse, congregar, perseverar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿es sana la doctrina entonces? Si le estás agregando algo más que la fe en Cristo. Mire, la mayoría predica fe en Cristo más congregarse. Y los que no han venido hoy esta mañana, hermano, son salvos. Son salvos si han puesto la fe en Cristo. No es por ser miembro de esta iglesia local. ¿Se da cuenta? Y la salvación es segura y eterna porque todos pecamos todos los días. Si la salvación se perdiera, todos perderíamos la salvación todos los días. Mire, esa es una cuestión de sentido común. Pero hay gente que le cuesta entender. No, a veces lo entienden, pero tienen que hacer lo que la denominación dice, porque si no, lo van a sacar. Yo pensé que aquí me iban a sacar, fíjese, hace 18 años. Pues yo reuní a los líderes, a los que predicaban en esa época, a los servidores, y les expuse el evangelio. Yo dije, si no les gusta, hay que les quede la iglesia, que hagan sus negocios personales, ahí les queda, yo me voy. Pero entendieron el evangelio y me quedé. Porque yo sabía que era una bomba, porque era sacarnos el programa viejo e introducir un programa nuevo. No es fácil, hermano, no es fácil. Si usted alguna vez en la computadora usted ha desinstalado una aplicación vieja, ¿verdad? Se toma su tiempo. Después se instala la nueva aplicación y toma tiempo. La sana doctrina promueve una vida piadosa y transformada. No es libertinaje, la gracia. Que algunas personas toman la gracia de Dios como libertinaje, ese es otro asunto. No han entendido bien el evangelio. Necesitan recibir otra vez el librito del evangelio. Con amor se lo digo. Entonces, o sea, ¿cómo te va a decir el evangelio? Cristo, hoy ya sos salvo, has puesto la fe en mí, vivir como te da la gana. Congregate como te da la gana. Lee la Biblia como te da la gana y orar cuando te da la gana.
simple sentido común. Esas cosas no son para ser salvos, sino porque ya somos salvos. La sana doctrina promueve una vida piadosa y transformada. Es más, quien transforma al individuo es el Espíritu Santo, no es usted. Por eso algunos hermanitos son sospechosos de que serán realmente salvos. La sana doctrina se opone a falsos evangelios y herejías. Herejías como esa, la negación de la deidad de Cristo. Muy bien, avancemos. La sana doctrina y sus enseñanzas más importantes. Vamos a ver algunas importantes. Uno, La doctrina de la Trinidad. otro asunto. Otro asunto. Si no creen en la deidad de Cristo, les va a costar entender la doctrina de la Trinidad, que Dios es uno en esencia. Un solo Dios glorioso y poderoso, manifestado en tres personas distintas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Es difícil entender eso? Mire, aquí hay católicos que quieren la primera comunión, ¿verdad? Ustedes se aprendieron eso de memoria para hacer la primera comunión. Esa es una. Otra, La deidad de Cristo. ya la dije, Salvación por gracia mediante la fe. no es Cristo más alguna cosa. Autoridad de la Biblia. No las experiencias personales del predicador. Segunda venida del Señor Jesucristo. Las dispensaciones. Eumatología y otras más. Esa es la doctrina del Espíritu Santo. Yo estoy preparando una serie acerca del Espíritu Santo. No sé si predicar Romanos después de Sermón del Monte o también, ¿en cuál estaba pensando? En Efesios, pero bueno. La doctrina del Espíritu Santo es clave, ¿verdad? Es clave hoy en día. Las dispensaciones. Bien, vamos a quedarnos ahí, ya me pasé de los 5 minutos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que